Hola, bienvenidos. Soy el profesor Piceno. Esta es una serie de videos sobre las materias que imparto como docente de física y de matemáticas. En esta ocasión, Física 1 para bachillerato, la segunda ley de Newton. El tema de hoy son las fuerzas de fricción. Se llama fuerza de fricción a la fuerza que se opone cuando un cuerpo se mueve o intenta moverse al estar en contacto con otro. Esta fuerza es provocada por las condiciones físicas y químicas de las superficies en contacto. La fuerza de fricción es siempre tangente a las superficies en contacto y en sentido contrario al movimiento o intención de movimiento. Ya hemos hablado acerca de la fuerza normal, también es una fuerza de reacción y también es en el contacto entre dos cuerpos. Es siempre perpendicular, su nombre lo dice, es una fuerza normal, es perpendicular a la superficie en el punto de contacto. Y como tal, no hay una manera única de calcularla, ya que, como dijimos, es una fuerza de reacción. Las fuerzas de fricción hay de dos tipos, fuerza de fricción estática, y es la fuerza de oposición a la intención de movimiento entre dos superficies. Como lo habíamos dicho, la propia intención ya significa la aparición de una fuerza de oposición que se llama fricción estática. La ecuación para calcularla es un coeficiente μe por la multiplicada por la normal. Esa es la fuerza de fricción estática. La fuerza de fricción cinética, al contrario entonces de la fuerza de fricción estática, esta fuerza aparece cuando hay movimiento entre las dos superficies. La ecuación para calcularla es exactamente la misma, nada más que cambia el coeficiente. Observen que la fuerza de fricción estática y la fuerza de fricción cinética no pueden coexistir al mismo tiempo. Es decir, cuando el cuerpo todavía está en reposo, así sea en el momento que va a comenzar a moverse, existe la fricción estática. E inmediatamente después que comience a moverse, en ese preciso instante, aparece la fricción cinética. Los coeficientes de fricción, μe y μc, son adimensionales, es decir, no poseen dimensiones. Los coeficientes de fricción estática es siempre mayor al coeficiente de fricción cinética. Esto se puede constatar muy fácilmente cuando tratamos de arrastrar un mueble pesado. Al ponerlo en movimiento cuesta más trabajo que mantenerlo en el movimiento. Esto se debe a que el coeficiente de fricción estática es mayor que el coeficiente de fricción cinética. Los coeficientes de fricción no pueden ser negativos ni pueden ser mayores que 1. Vamos a hacer algunos ejemplos. Se tiene un bloque de 8 kilogramos de masa sobre una superficie horizontal y se le aplica una fuerza horizontal de 12 newtons. El bloque comienza a moverse. Encontrar el coeficiente de fricción estática entre las superficies en ese preciso instante. Datos. La masa 8 kilogramos, la fuerza igual a 12 newtons, la gravedad igual a 9.8 metros sobre segundos cuadrados y el coeficiente de fricción estática en el momento que comience a moverse es el que vamos a calcular. Observe que la fuerza de fricción estática va creciendo desde cero a medida que lo intentamos desplazar el cuerpo hasta llegar a un máximo, y este máximo es el que estamos calculando en el momento que comience a moverse. Este es el diagrama de cuerpo libre. Ahí aparece la fuerza de fricción siempre opuesta a la fuerza de aplicación. Si hubiésemos puesto la fuerza de fricción hacia la izquierda, la fuerza de fricción estática hubiera aparecido hacia la derecha. Nunca puede ser
en el mismo sentido, hacia donde esté la intención de movimiento en sentido opuesto. La normal, pues también en sentido opuesto a la fuerza aplicada, que en este caso es el peso. Entonces aquí tenemos nuestras 4 fuerzas que actúan sobre este cuerpo. Antes de eso, como tenemos nosotros la masa, la vamos a utilizar para calcular el peso. Recordemos que la fórmula para calcular el peso es W igual a mg. Observemos también que no se requieren hacer conversiones, ya que estamos hablando del sistema internacional y sabemos que en el sistema internacional la masa es en kilogramos, la fuerza en newtons y la gravedad y la aceleración en metros por segundo cuadrado. Bueno, así que tenemos que el peso es igual a 8 kilogramos por 9.8 metros sobre segundos cuadrados. En la multiplicación me da el peso igual a 78.4 newtons. Con esto podemos entonces dibujar o llenar nuestra tabla de vectores. Primero los datos, las fuerzas, las 4 fuerzas que actúan, la fuerza F, la fuerza de fricción estática, el peso y la normal. Sus valores, los que tienen, 12 newtons para la fuerza, no tiene la fuerza de fricción estática, 78.4 ya lo calculamos para el peso y la normal no lo conocemos. El ángulo que forman cada una de ellas con el eje X positivo es 0 grados, la fuerza F, la estamos viendo hacia la derecha, la fuerza de fricción estática hacia la izquierda totalmente, es decir, un ángulo de 180, el peso totalmente hacia abajo, o sea, un ángulo de 270 grados, y la normal hacia arriba, un ángulo de 90 grados, todos ellos con el eje X positivo. Ahora, dice, en el momento que comience a moverse, es decir, que todavía no se está moviendo, la aceleración es 0, entonces nuestra segunda ley de Newton es 0 en estos casos. La aceleración es 0, recordemos que la segunda ley de Newton es fuerza igual a masa por aceleración, así que si la aceleración es 0, la fuerza total, la fuerza neta sobre el cuerpo es 0. Así que vamos a llenar las componentes en X y las componentes en Y. Recordemos que dado que hemos definido los ángulos desde el eje X positivo, las componentes en X se calculan con la magnitud de la fuerza y el coseno del ángulo. 12 por el coseno de 0 es 12. FE por el coseno de 180 es menos FE. 78.4 por el coseno de 270 es 0. N por el coseno de 90 es 0. Eso lo podemos calcular rápidamente con nuestra calculadora. 12 newtons por el seno, vamos con la tabla en las componentes Y. 12 newtons por el seno de 0 grados es 0. FE por el seno de 180 grados es 0. 78.4 newtons por el seno de 270 es menos 78.4. Y N por el seno de 90 es N. Sacamos nuestras ecuaciones. Recordemos que para obtener las ecuaciones sumamos todas las componentes en X y le igualamos a la resultante en X. Sumamos todas las componentes en Y y le igualamos a la resultante Y. Así que nuestras ecuaciones son 12 menos FE igual a 0. Es todo lo que hay en esta columna. Y en esta columna todo lo que hay es menos 78.4 más N igual a 0. Ya tengo mi sistema de ecuaciones. Aquí están mis dos ecuaciones. Las puedo resolver por el método que se quiera. En este caso, simple y sencillamente por despeje, porque no hay, en cada una de ellas se puede calcular los valores inmediatamente, simple y sencillamente por despeje. Pasamos Fe sumando al otro lado y me queda que la fuerza de fricción estática son 12 newtons y el 78.4 lo sumamos a ambos lados y me va a quedar la normal igual a 78.4 newtons. Estas dos son las fuerzas que necesito para calcular el coeficiente de fricción estática. El coeficiente de fricción estática es la razón entre la fuerza de fricción estática y N. Así que dividimos 12 entre 78.4 y me da 0.153. 0.153. Este es el coeficiente de fricción
estático. Pasamos al segundo problema. El ejemplo número 2, se tiene un bloque que pasa 28 libras y se jala con una cuerda, formando un ángulo de 45 grados con la horizontal. ¿Qué valor deberá tener la fuerza para mover el bloque con velocidad constante si el coeficiente de fricción cinética es de 0.25? Los datos: peso igual a 28 libras. Ángulo de la fuerza desconocida, pero su ángulo es de 45 grados. El coeficiente de fricción cinética, 0.25. Hacemos nuestro diagrama de cuerpo libre y nos queda así como está. La fuerza aplicada tiene un ángulo de 45 grados, por lo tanto lo dibujamos diagonal. No conocemos su magnitud, la normal y el peso de su forma acostumbrada, y la fuerza de fricción cinética opuesta a la intención de movimiento. En este caso, de movimiento, no intención. La ecuación que aparentemente nos haría falta sería la de fricción cinética igual a mu c por n, así que ya la tenemos. Fuerza de fricción cinética es 0.25 n. La tabla de vectores entonces nos quedaría de la siguiente manera. Las fuerzas y sus valores, los que los tienen, solamente lo tiene el peso, 28 libras, los demás se quedan como variables, y los ángulos son: para la fuerza A, 45 grados, para la fuerza de fricción cinética, 180 grados, para el peso, 270, y para la normal, 90 grados. Llenamos la tabla de vectores para las componentes x y y de la forma acostumbrada: f coseno de teta para x y f seno de teta para la y. 0.7071 FA menos FC y nada más para x. Para y, en cambio, tenemos 0.7071 con FA y menos 28 libras para el peso y la normal. Y ya tenemos entonces nuestras ecuaciones que, leídas de manera vertical, sumando, me van a quedar un sistema de esta forma: 0.7071 FA menos FC igual a 0, 0.7071 FA menos 28 más n igual a 0, y mi tercera ecuación, que es la que pusimos aquí arriba, FC es igual a 0.25 n. Esto lo podemos sustituir en un sistema de ecuaciones y obtenemos tres ecuaciones sin tres incógnitas. Las incógnitas FA, FC y n. Los ordenamos para ocupar la regla de Cramer. FA en el primer lugar, FC en el segundo y n en el tercero. Equivalente, análogo a lo que hacemos en álgebra con x, y z. FA correspondería a la x, FC correspondería a la y n correspondería a la z. Acomodándolos en nuestros determinantes para el método de Cramer, me queda de la forma del determinantes que aparece aquí. Recordemos que para eso tenemos que, en el denominador, utilizar ordenadamente los coeficientes de FA, de FC y de n de cada una de las ecuaciones. Y aquí entonces tenemos este arreglo. En el numerador casi es igual, salvo que la columna correspondiente a la variable que estemos buscando, en este caso FA, que correspondía a las x, la primera columna se va a cambiar por los términos independientes, es decir, 0, 28 y 0. Y resolvemos este determinante. ¿Cómo se hacen este tipo de determinantes? Se agregan dos filas en orden, la primera fila y la segunda fila, se agregan abajo de cada uno de los arreglos. También para el de abajo los arreglamos igual. Y también se podría hacer con otras formas. Hay una fórmula y hay también, en lugar de agregar las filas, agregar dos columnas. Esto no tuvimos que hacerlo con los arreglos de 2×2, pero ya para arreglos de 3×3 sí es conveniente. Multiplicamos y me queda 0 diagonalmente, 0 por lo que sea 0, 28 por 0, 0. Y 0 por cualquier cosa, 0. A la derecha no tenemos nada. A la izquierda, 0, 0. 0 en la segunda diagonal, 0. No tenemos nada. En la tercera diagonal sí. Tenemos 28 por menos 1 por 0.25. Me quedan 7 positivos. Pero recordemos, era
restar la derecha que fue 0 menos la izquierda que fue 7. Entonces 0 menos 7 arriba y abajo igualmente las diagonales. Punto 70, 71 por 0, ya me evito el problema, me va a dar 0. Punto 70, 71 y me encuentro otro 0, 0. Si encuentro un 0 ya no me preocupo, ceros. Ceros a la derecha. A la izquierda, ceros la primera diagonal. La segunda diagonal no es 0, la calculamos. La tercera tampoco tiene ceros, la calculamos, hacemos la suma a la izquierda y me queda 0.8839. Así que me va a quedar 0 menos 0.8839. Hacemos la división y me queda 7.92 libras. Esta es la respuesta de nuestro problema, pero aquí agregó los cálculos, si se quisieran, para la fuerza de fricción cinética y para la normal, que se harían de manera análoga, salvo que cambiaríamos la columna de los términos independientes en la columna correspondiente, para FC en la segunda y para N en la tercera. Y todo lo demás queda igual y se hacen los cálculos con las diagonales y resulta lo que aparece en pantalla, 5.6 para la fuerza de fricción cinética y 22.4 libras para la normal. La respuesta de lo que nos preguntaba, nada más ponemos FA, 7.92 libras. La actividad será resolver el problema número 1 del ejercicio de afirmación en la página 132 y 133.